Bueno, hoy os traigo a Noelia Conde, naturópata colegiada, compañera de batalla y presidenta del Consejo de Naturópatas de Galicia. Noelia, bienvenida a Tu Bienestar es Cosa Tuya. Hola, bienvenida y muchísimas gracias por esta invitación, Vero, que sabes que me encanta pues compartir, ¿no? Nuestro camino y nuestra experiencia. Bueno, lo primero, enhorabuena por eso, por el trabajo de divulgación tan grande que estás haciendo, porque es muy necesario y estás ahí al pie del cañón, incansable. Como digo yo, para mí es como mi misión de vida, ¿no? El despertar conciencias, el promover la salud, el a dónde vaya, el decir esto, lo otro, la comida, las emociones, ¿no? Y me gusta mucho, es una cosa que me gusta mucho reunir personas y que tomen conciencia, sobre todo ver las cosas desde otro lugar, desde otro, limpiar las gafas, como digo yo, y verlo desde otra perspectiva. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy con Noelia, de ver el bienestar y la falta de él desde otra perspectiva, ¿no? De lo importante que es ir hasta el origen de nuestros malestares, de nuestros desequilibrios. Y bueno, Noelia, como nosotros pues como naturópatas tenemos una visión global de la salud y la enfermedad y cuando se presenta un desequilibrio de salud, enfocamos nuestros esfuerzos en ir a eso, en ir al origen que lo está desencadenando y no simplemente en tratar los síntomas. Pero esto que ya para muchas personas es algo normal, pues para otras parece que sigue siendo algo como sin fundamento y de palabrería barata, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicases por qué es tan importante y crucial adoptar este enfoque integral para la salud. Pues mira, a mí me parece importantísimo. A mí cuando alguien viene a consulta, yo siempre le digo que yo trabajo como la triada, ¿no? Aunque sean cuatro cuerpos, ¿no? Trabajo cualquier problema de salud, trabajo el campo físico, trabajo el campo mental emocional, porque la emoción viene siempre de un pensamiento, por eso lo pongo englobado, y trabajo el campo energético. Yo de mis años de experiencia y de mi propia experiencia de vida, si solo trabajas un campo, no llegas al origen, hay que ir siempre a la raíz. Yo siempre pongo el ejemplo de un árbol, ¿no? Tú ves un árbol, solo vemos lo que es el tronquito y podemos ver los frutos o podemos ver las ramitas, ¿no? Bien, pero no vemos lo que hay debajo de la tierra, que son las raíces. Vale, pues yo a lo que me dedico de toda mi experiencia de que lo he formado, pues a ver debajo de la tierra. Porque tú imagínate, pues el fruto, pues son los síntomas. Y la gente, ¿qué te viene? Pues me duele la cabeza, me duele un hombro, me duele la rodilla, tengo colitis ulcerosa, lo que sea, ¿no? Y quieren algo, que es lo que yo le llamo la parte física, algo para tratarlo, para aliviar esos síntomas. Muy bien, pero eso, como digo yo, es una tirita, es un parche. Te va a ayudar durante X tiempo. Eso lo podemos reparar, pero en X tiempo va a volver. Porque ahí debajo, las raíces, hay una parte emocional grande que tu cuerpo somatiza, ya que somos un 80% agua, pues somos pura emoción, entonces que estamos somatizando. Y aparte una parte energética, porque la física cuántica lo dice. Somos materia, somos energía, todo. Y como digo yo, tenemos una familia detrás nuestra, tenemos unos ancestros, tenemos muchas generaciones detrás, que venimos pues a repetir a veces patrones, creencias, y tenemos que aprender a darnos cuenta y repararlas. Yo siempre digo que cada ramita que no vemos, ahí hay miedos, hay traumas de nuestra infancia, incluso las heridas, hay nuestros ancestros, entonces tenemos que darnos cuenta de todo. Yo, por ejemplo, puedo contarte, y no hace mucho, una persona que yo estuve tratada con pánico, con trastorno de agorafobia, cuando a mí me salvó la vida, siempre digo la naturopatía, porque yo empecé pues el tema de acupuntura y yo miraba, como soy una persona muy paz, altamente sensible, yo miraba que la acupuntura, digo, concho, qué bien, que me relaja, que estoy tranquila. Y digo yo, vale, lo quiero estudiar. Y cuando conseguí dejar todas las pastillas, yo fue gracias a las infusiones de hierbas, me llamaban las hierbas, yo era la tila, pasiflora y valeriana, que me las tomaba todas juntas y miraba que me cambiaba, aparte del acompañamiento del psicólogo que estaba, ¿no? Y digo yo, guay, si esto cambia. Pero cuando estudié naturopatía me di cuenta que yo en la parte física yo comía ultraprocesados, todo bebidas pues azucaradas, porque casi no bebía ni agua, por eso tenía mis infecciones de orina. Bueno, un montón de cosas que la alimentación era completamente ácida, podemos decirlo, ¿no? Comida, hamburguesas, pizzas, lo más rápido posible. Pero es que yo traía una mochila muy grande de la infancia, esa parte emocional.
esos duelos que la gente piensa que un duelo es cuando alguien muere. Y no, un duelo son muchas maneras. Es cuando te separas de tu pareja, cuando pierdes un amigo, la amistad se rompe, cuando te cambias de domicilio. Entonces, pues yo vengo con unos abusos sexuales de la infancia, vengo con anorexia, con bullying, con, bueno, pues intentos de suicidio. Entonces, claro, vengo con una mochila muy grande. Entonces, cuando empiezo a trabajarme esas heridas y voy a la infancia. Pues el problema que tenía no hace mucho de ese miedo, que era miedo a todo, pánico, ¿sabes a dónde llegamos por ejemplo, con medio de una meditación, de una regresión? Al origen. Pues cuando yo estaba en la barriga de mi madre, empecé a sentir pánico. Claro, mi madre, date de cuenta que mi madre, antes de tenerme a mí, tuvo un aborto. Y mi madre tenía la matriz infantil. Para tenerme a mí, tuvo que estar los 9 meses encerrada en casa y en cama. Por eso vino el trastorno de agorofobia. Yo tenía miedo a salir de casa y por eso siempre mi miedo a morirme. No era mío, era de mi madre. ¿Te das cuenta lo Madre mía, importante es que hasta que es dónde ir te al puedes origen? llegar cuando empiezas a tirar Porque yo siempre estaba, del hilo. Y bueno, y eso es precisamente, claro, es que has dicho claro, muchas cosas y lo que tiene que entender la gente es eso, lo que tú decías. Vengo porque me duele el hombro o vengo porque tengo migrañas. Vamos a solucionar esto. Pero no, es que no es solucionar el hombro o la migraña, sino que a lo mejor tu migraña no viene del mismo sitio que la mía, ni mi dolor de hombro viene del mismo sitio que el tuyo. Y se centra todo el mundo, digamos, en la sintomatología, en esa parte física y se olvidan pues de todo lo que has dicho tú, de la carga de toxemia a nivel físico a lo largo de los años, de la toxemia generada a nivel emocional, a nivel energético, pues por todos tus pensamientos, emociones que han estado ahí bloqueadas, la carga energética que traes, lo que estás diciendo tú, de tu linaje, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que es englobar todo en sí. es que a mí me parece muy importante, incluso yo observo mucho, cuando alguien viene a consulta estoy escuchándolo, porque lo primero que ha nacido fue el verbo, o sea, lo que hablamos. Y enfermamos por lo que comemos, por lo que pensamos, por lo que decimos y por nuestros ancestros. Yo siempre digo esa frase. Entonces, claro, yo cuando la gente me dice, es que siempre me pasa esto, es que todo yo lo cojo, es que todo me pasa. Claro, entonces yo digo, muy bien, y tomo nota, y luego le digo, repite lo mismo, ¿te das cuenta que tú ya lo estás manifestando? Es que yo le enseño a la gente a que vea el gran poder que tenemos nosotros de palabra. Por eso que hasta ni de broma se pueden decir cosas, porque es una vibración que estamos emanando, ¿no? Y yo le enseño a la gente también a escuchar el cuerpo, porque hoy en día, pues con tanto estrés, con tantas cosillas, andamos en automático, ¿no? Si me levanto, trabajo, la comida, los niños, bueno, y andamos como el hámster en la rueda, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para escuchar el cuerpo? Pues siempre es a través No, de una enfermedad o de un accidente, para que pares, porque si no, no paras. Entonces, yo lo que le enseño a la gente es, jova, vamos a querernos un poquito amor propio y no vamos a llegar allí, a esos extremos, ¿no? Vamos a escuchar. Entonces, yo le enseño a la gente a aprender a escuchar su cuerpo. Yo además hago Hammer, que fue el creador de la medicina germánica, de la biodescodificación. Entonces, yo a la gente le digo, para mí las enfermedades, que las cojo con comillas, es como que no existen. Es tu cuerpo te está diciendo algo, un conflicto que está ahí, y a mí según la enfermedad que tú me digas, hígado, colitis, dolor de cabeza, lo que sea, está asociada, como bien Hammer ha explicado, con una emoción atrapada. Entonces yo empiezo a hacer el ciclo de vida y veo hasta dónde va. A mayores, con el tema de las esencias Trinidad, el método de unidad esencial, también con la Kine, con el método que hay, vamos a donde es. Y por ejemplo, yo con mi niño llegué que el problemita que de TDAH, de hiperactividad, de dislexia y todo, vino cuando estaba en mi barriga cuando tenía yo 5 meses de embarazada, de una medicación que me habían dado. Claro, yo estaba de preparto y te paran el parto, te ponen una maquinita, te pinchan para mudar los pulmones. Bueno, pues eso al niño le ha afectado. Pues con gimnasia cerebral, con las esencias y con más ejercicios, el niño ya no tiene ni TDAH ni hiperactividad. Y la dislexia la tiene ya muy Bueno, corregida, las para que veas lo etiquetas potente estas que que le es. tenemos que poner Porque, nombre a todo, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el impacto de algo que nos parece una tontería
o un absurdo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de eso? Correcto. Y, y hoy en día también nos enferma mucho, aparte de que hay que ir a la raíz, ¿vale? Nos Bueno, enferma es que la mucho no tener incoherencia yo creo que coherencia. es uno de los principales, si no es el primero, porque cuando no estás alineado y te sientes, no, vamos, no estás alineado contigo mismo, con lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, ahí empieza todo el desequilibrio, porque tu mente va para un lado, tu corazón quiere ir para otro, todo completamente a su aire, sin un rumbo, sin nadie que maneje el timón. ¿Cómo no va a animar las cosas? Yo es lo primero, yo es lo primero que también cuando escucho según el problema que me dicen, claro, con el tema que hago numerología, según los números que tengan, ya me indica qué tipo de personalidad es. Y la típica persona, un 11 un 2 que bueno, que hace todo lo que la gente quiere, lo que le pide, y después está súper desbordada. Después dolores de huesos, de cervicales, de Apego, espalda, insomnio. Claro, y después cuando. cargo, pues los huesos se resienten, Claro, ¿no? ahí está. Y sabes una cosa, que la gente me dice, ay, es que digo yo, aprende a decir que no, ay, es que eso me cuesta. Y yo, pues falta de práctica. Y yo, ¿te das cuenta cómo lo vemos en la parte negativa? Mi niña a veces me dice, mami, esto es imposible. No, si no lo intentaste. Y cuando tú más lo practiques, mami, ves, te hice caso y lo conseguí. ¿Vistes? Es que era falta de práctica. ¿Viste Cambiar cómo es el... tan importante darle otra perspectiva y positiva? ¿Sabes? Yo hago mucho anclajes de PNL y sobre todo con los niños y con los mayores. ¿A qué es más light? ¿A qué es más chulo? Dices tú, no, es que es cuestión de práctica. Cuanto más practiques sale. Los niños como diciendo, va, tienes razón, ¿no? Y sobre todo la gente mayor, el pepito grillo que tenemos en la cabeza, que el 90% de lo que nos cuenta es mentira y nunca ha pasado ni va a pasar, pues ahí tenemos que bautizarlo, ponerle un nombre y ser íntimos amigos de ellos y decir, oh, estar en el observador, no decir, ¿qué me estás contando? ¿No? Porque hoy en día podemos decir que el 90% de las enfermedades, todas derivan del problema de la salud mental. Que seguramente, como mi caso, viene de un origen de la infancia, ¿Qué ¿vale? pueden ser las más habituales que crees que hay detrás de un desequilibrio? O lo que tú has visto un poco, ¿cuáles son las que más se repiten? Pues mira, lo que hay más retenido de problemas, hay de abandono, los típicos que, bueno, los niños quedaron cuidados con la abuela, con un vecino, con sus hermanos. Hay abusos sexuales, muchísimos, muchísimos. No te puedes dar cuenta lo que veo constantemente en consulta de abusos sexuales y maltrato, de pegar. Hay mucho también. Cuando voy completamente siempre al origen, ¿vale? Entonces después hay gente que tiene, por ejemplo, diverticulitis, enfermedad de Crohn, pues debido a abusos o algo guarro que ha vivido en su infancia. Pero es que acabamos casi siempre en la infancia, ¿eh? Alguna vez en la adolescencia, pero acabamos cuando hacemos las regresiones, acabamos siempre y algunas veces lo que digo, como me pasó en mi caso, en la barriga de mamá. Lo que vivió esa madre, qué pensamientos tuvo, ¿no? Si ese niño quería venir o no. Porque yo, por ejemplo, yo tengo mucha energía más masculina, pero porque a mí me iban a llamar Jonathan. Mira qué importante es eso. Y he nacido Noelia. Claro, a mí la cocina no soy amiga de ella, siempre me pasa algo. Pero andar con el taladro o con la radial soy La número uno. proyección ya. ¿Vistes? Pues lo importante que es el proyecto sentido, ¿no? De cuando estás ya en la barriga, tus papás que es lo querían, todo tiene mucha connotación, por eso yo analizo todo, por eso es cuando parte física, a mí, por ejemplo, es lo importante, ¿no? La alimentación, una alimentación consciente, es importante, igual como el ejercicio. Si tienes dolor o algo, acupuntura, un masaje, también está muy bien y es importante, ¿no? Darnos unos mimos. Pero después en la parte mental emocional, ver qué creencias tienes. Lo típico, es que yo no puedo, es que no soy capaz. ¿De dónde te viene eso? ¿A quién se lo has comprado? ¿Quién te lo dijo constantemente para tú comprarlo y decirlo eso, no? Acabamos que si mamá me decía que no valía o papá, venga, sal de ahí que lo hago yo, que a ti no te sale bien. Y después hemos creado eso. Entonces es importante trabajar y la mente, el pensamiento positivo, vamos a limpiar. Yo siempre digo que tal y como cepillamos los dientes, ¿quién se cepilla la mente? ¿Quién quita el cubo de la basura para afuera, no? Nadie. Entonces seguimos. Además no nos enseñan. En el colegio siempre digo que falta la Sí, inteligencia emocional, muy eso importante. tenía que ser de base. Y ahí si supieran, Priorizamos
nivel de vida cosas que después nos damos Claro, cuenta que no lo son. Pero mira, precisamente por eso, porque hay algunas personas que les puede resultar difícil aceptar la idea esta que estamos hablando de que las emociones pueden tener un impacto tan significativo en la salud física. ¿Qué consejos le darías tú para ayudar a esas personas a comprender y abordar este aspecto del bienestar? A esas personas que son más reticentes de ni siquiera planteárselo, el poder que tienen las emociones sobre nosotros. pues yo le pongo siempre mi experiencia propia de vida y con imágenes. Y muchos casos, incluso no es la primera vez de llamar a otra paciente y decirle, mira, a otro consultante y decirle, mira, puedes venir y contarle. Y después lo que le digo es que lo sienta. Que no hace falta ni que me haga caso lo que yo le digo, sino que investigue. Sobre todo que investigue. Y después le voy haciendo preguntas. A veces hago la consulta y digo, te la hago gratis, para que te des cuenta, para que tomes conciencia. Y entonces le empiezo a preguntar, ¿qué problemas has tenido durante tu vida? ¿O qué enfermedades? No sé qué, ¿a qué años? Y le empiezo a decir, esta emoción, tal, 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 tal. Hay gente que sí que diga, guay, que me quedo sorprendida, ya empiezo a describirlo según su fecha de nacimiento, que la gente es como diciendo, uy, esta que le pasa, que me está diciendo como yo soy, ¿no? La gente dice, como si fuera bruja. No, es que es psicología, no hay otra cosa más. Claro, que a veces dice, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que yo puedo tener un dolor de cabeza o de garganta? Pues por tus números, o por el 4 o por el 7. Pero aún así, Vero, hay gente que no hay manera de entrar y hay que aceptar que es su proceso Sí, yo de creo su que alma, no, de no vida hay y que ya nada está. como el probar. O sea, si primero cuestionarte, obviamente, que no tienes que creerte las cosas a pies juntillas, pero dentro de ese cuestionamiento, experimentar. Y una vez que lo experimentes, ya opinarás con conocimiento de causa, ¿no? Y según lo que haya sido, pues tomarás una decisión u otra. Pero claro, igual está lo que tú dices. Primero el miedo. ¿Por qué no quieres probar? ¿Qué miedo te frena a ello? Y aunque pruebes, ¿por qué no dejas ir más allá? Porque hay mucha gente que tiene un bloqueo tan grande que no deja ir más allá y puede venir probablemente Mm. de lo que estás diciendo tú. Pues ya está, es su proceso, es su transitar y no quiere experimentar esta realidad por el motivo que sea, ¿no? Porque algo tendrá que aprender de ello. De esa experiencia, claro, igual como mucha gente que le preguntas de su infancia y no tiene recuerdos, como me pasaba a mí, nuestra mente, nuestro inconsciente lo bloquea porque hay hubo mucho dolor. O te dicen, sí, sí, todo muy bien, y cuando piensas a despincelar, a ir, de repente empiezan a remover las emociones, empiezan a llorar. Ya no era tan Y bien ya, como muchas la veces ahí mente ya lo no estaba podemos seguir, protegiendo. Entonces porque ahí estamos ya quitamos. dentro de nuestro control, tenemos nuestra Claro. seguridad, nuestra zona de confort y, hostia, no vamos a abrir la puerta que aquí no me gusta lo que viene, vamos a dejarla cerrada, ¿no? Y después, también muy importante, en el tema que a mí me toca mucho por mi experiencia, tema de depresiones, ansiedad y todo, en la parte física de la alimentación, es muy importante el juego de la hormona, la serotonina. La serotonina es la hormona pues, del estado de ánimo, del sueño, de las emociones, y el 90% se produce en el intestino, en la microbiota. O sea, no es como pensamos que es una hormona y es en el cerebro. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Qué aparte de las emociones, qué tipo de, qué medicación estamos tomando? Y después, la dopamina es la hormona del placer, está muy bien, y de la motivación, pero exceso de dopamina mata la serotonina. Y hoy en día tenemos un exceso de dopamina, porque a la mínima ya estamos con los móviles, si los niños con los videojuegos, como estamos ya cansados y desmotivados, la pantalla, todo como está todo programado, veo el móvil y como venga, paso hoy el tiempo y paso horas y horas y horas. Y el exceso de dopamina mata la serotonina. Por eso que me parece muy Claro. importante, pues más naturaleza, más contacto con nosotros mismos, y que ahí vienen grandes momentos, grandes revelaciones, incluso grandes sanaciones, ¿eh? Mario Puig, que es muy conocido cirujano, como él dice, que a través de la meditación, como hay procesos grandes de sanación. Que al principio cuesta, que mucha gente me dice, es que no sé meditar, claro, la mente te da vueltas, 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 y es como, yo no soy capaz de estar esa tormenta ahí interna, ¿no? Pero acaricia, acaricia. Yo, muy importante, cuando hay una emoción, yo a la gente le digo que la deje sentir. Porque ¿sabes a Totalmente, lo que sí. tenemos miedo? A Sí, síndrome. sentir. Yo cuando tenía los ataques de ansiedad,
yo me metía el tranquimacín rápidamente debajo de la lengua cuando notaba ya taquicardias, la ansiedad, que me costaba también respirar. No, esto no, muchas que me voy a veces morir. no queremos Claro. sentir, tenemos Cuando una miedo vez, a experimentar las emociones y a meternos dentro de ellas. Entonces, lo que tú dices, claro, cortamos rápidamente. ¿Qué me va a solucionar esto? Esta pastilla, venga, ya. Esta otra cosa, pues venga, esta otra cosa. Las adicciones, pues venga, esto otro. Pero no me meto. pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que cada vez eso se va a hacer una bola más grande, una montaña más grande, más grande, más grande, hasta que entonces te venga el pánico. Porque ahí está la emoción ahí escondida debajo, que la estás tapando pues con una tirita. El día que a mí el psicólogo me decía, tienes que sentir la ansiedad, yo, tú estás loco. Cuando me decía, tienes que visualizarte que te mueres. Yo, hombre, si tengo miedo a la muerte, ¿cómo me voy a visualizar? Y yo, claro, yo esto no lo digo en la primera consulta, pero a lo mejor en la quinta sí que lo digo. Yo te puedo decir, Vero, que he morido de muchas maneras, pero el momento pico fuerte de alto de ahí, baja al poco tiempo y yo, bueno, además de esto que me miro como en las películas, ¿no? Que me muero, me llevan al hospital y yo salgo del cuerpo y veo a toda mi familia allá al lado llorando, yo diciendo, mira, ¿para qué lloran, hombre, si yo estoy bien? O sea, me llego a visualizar todo eso, para que veáis lo que hace la mente y cómo baja el pico de la ansiedad. Claro, a la gente que está con el pánico, como yo estaba, tú no se lo puedes decir en una primera consulta. Bueno, ya no te viene más. Pero poquito a poco, ¿sabes también lo que es muy importante? También es la muerte. La gente se olvida que nacemos para morir y mientras tanto no saben vivir. Y aquí en España hay mucha creencia de la muerte verlo como algo oscuro, como de dolor, ¿no? De sufrimiento. Y yo a la muerte le doy luz. Es un acto de transición bonito. Es como la India, son creencias lo que nos han inculcado, ¿no? Y yo cuando alguien muere es como acepto lo que esa persona, esa alma fue vivir y ayudarla a ese tránsito, ¿no? Pero siempre desde la luz. Ese ser, como digo yo, dejó este vehículo y va a descansar. Ahí se acabó ya el sufrimiento. Y hay que aceptar que se hizo lo que él quiso, como quiso y cuando quiso. O sea, no se termina ahí nuestro viaje, ¿no? Venimos a aprender a nivel físico, pero cuando trascendemos seguimos aprendiendo cosas en otros planos. Entonces, no ha terminado ahí el aprendizaje. Y lo que tú dices, aceptar esa parte. Por eso, Pero sí, hasta dónde llega lo que tú decías antes de las por eso me, creencias, la cultura, todo de lo que nos vamos empapando a lo largo de nuestra vida. Porque precisamente por lo que estabas diciendo, no va a experimentar a lo mejor este proceso de transición, pues una persona en un país, pues a lo mejor claramente cristiano, que a lo mejor no se tiene una visión como más negativa de la muerte que en otra cultura que lo enfocan de un modo más positivo y de celebrar todo lo que has compartido con esa persona y que va a seguir su camino y aprendiendo. correcto. Y después, hablando de la parte energética, voy a contar un caso para que veas lo potente que es la parte energética, ¿vale? De una niña de 12 años que vino a consulta y desde los 2 años come muy mal, casi no come. Y está ahí en el índice y con problemas. Los médicos llegaron a decirle ahora que tenía como una hipersensibilidad a todo, una intolerancia grande. Yo a la madre le dije, le pregunté, ¿le hicieron biopsia en el intestino para saberlo? No, no, pues entonces, ¿cómo lo pueden decir a lo que tiene? Lo malo como que lo descartan, ¿no? Yo por mi sensibilidad que tengo, yo cuando vino la madre, que la vi en una charla, yo dije, vale, el problema de la niña viene por parte de la madre, pero por parte de una mujer de su familia. Así tal cual me venía. Cuando vino a consulta la madre, antes de venir la niña, empiezo a ver el árbol, empiezo a ver todo, y la mamá de ella queda embarazada cuando la hermana de la mamá con 18 años muere de leucemia. Leucemia, la parte emocional es que me quiero morir, ¿vale? Está relacionado con la familia, en biodescodificación, con la sangre. Pero es que no comer también está relacionado con la madre, con alimento y también es morirte, ¿no? El inconsciente. Vale, pues murió su hermana y esa niña, a los días, la madre quedó embarazada. Así, de repente. Bueno, es una yaciente. Entonces yo hice la remodelación cerebral, hice el método de las esencias triunidad, el método de unidad esencial, corregí, vi de dónde venía, gimnasia cerebral, pero a la madre le mandé que tenía que hacer pues un acto de psicomagia, porque además era hablar de la hermana y ella lloraba, o sea, estaba muy, muy después de 20 años por lo menos, ese duelo estaba sin cerrar. Pues mira cómo es, que hizo todo bien
y en ese momento llega su madre, o sea, la abuela de la niña a su casa, que llevaba desde el verano sin ir a su casa porque viven una enfrente de la otra, ¿no? Y justamente estaba haciendo el acto de psicomagia para la hermana. Pues la madre, ¿sabes lo que le dice? Va a buscar a la madre de la niña para Sí, ir al sí, que cementerio a regar las plantas de su hermana. parece mágico. Para que veas, para que veas lo potente. Pues ella se liberó, Increíble. dejó de llorar, está genial y la niña ya come. Ujú. Para que veas lo importante que es ver esa Totalmente. parte El energética, abarcar todos el los bloqueo. planos de los que estamos formados. Que la gente tiene que terminar ya con la creencia esta de que solo somos un saco de huesos, que solo somos físico, que esto es una carcasa, jolín, que estamos conformados de mucho más que piel y huesos. Y, y es Es lo más, primero que Vero, se es que todo con entra todo. primero por el campo energético. Yo siempre digo que el campo físico es el último, por donde primero entra. Claro, primero por donde entra, entra por el campo energético. Después va al campo emocional mental. Y lo último, los síntomas, la enfermedad, llama lo que sea, es cuando lo notamos en el cuerpo físico. Que ya es lo último, porque ya no te enteras de lo de antes, que es como, toma, toma, a veces te enteras, te manda ahí como mensajitos lo que tú estás bloqueando. Y sabes, cuando hay alguna enfermedad así, sobre todo pasa con el cáncer, ¿vale? Que la gente es como luchar contra el cáncer, como lo ponen como una carga muy pesada, ¿no? Y yo siempre digo, es que se está resolviendo algo y te está diciendo algo, para tomar conciencia. Hay mucha gente que cambió su vida a raíz de una enfermedad muy grave. Hay otra que no, que ha trascendido a otro plano. Pero hay otras que es como tomar conciencia y a veces como tiene que venir algo fuerte para que te des cuenta, ¿no? Y entonces eso me parece como no hace falta que luchar, es decir, yo a veces cuando tengo alguna molestia, lo primero que hago es trabajarme la parte energética. Después me trabajo la parte emocional y digo, uy, ¿qué emoción me pasó aquí? Vale, ya me recuerda lo que pasó horas antes, lo que pasó el día anterior, si me cae la lágrima resuelvo. Y es que no me hace falta llegar a la parte física, tomarme nada, ni para el dolor, ni nada, O sea, muchas veces no es para así. que O sea, yo veas. también Pero estoy yo siempre voy totalmente de primero acuerdo a la que energética. va hacia, o sea, la información va bajando hacia abajo, ¿no? Entra primero por el campo energético, después, si no se libera a ese nivel, pasa al plano mental, si no se libera, se somatiza a nivel físico, pero también creo no sé cómo decirlo, si hipótesis, si máxima, si como de que lo que es arriba es abajo. Porque según va bajando, ¿por qué se somatiza en una parte del cuerpo y en otra no? Y ahí es donde veo que hay que entrar a veces de forma bidireccional o a nivel físico. Y ahí entraría en juego lo que estabas hablando antes, por ejemplo, a nivel físico con la alimentación y la acumulación de toxinas, ya sean a nivel bioquímico, a nivel energético emocional, que ya están somatizadas o cristalizadas en el tejido. Y, y cómo eso puede desarrollar enfermedades y dolencias crónicas. Y ahí entonces, ¿cómo entramos? Porque los ayunos sí es una parte muy importante para eliminar toxinas, pero entraríamos después con todo lo demás que tú estás diciendo, los demás caballos de batalla. Vamos a descodificar también a nivel energético y emocional. Correcto, por eso siempre digo que incluso para detox la alimentación es importante. Los ayunos, aunque sean intermitentes. Un masaje a lo mejor linfático también te está ayudando también a quitar también toxicidad, también importante. Pero por eso yo, cuando vengan, yo ya le digo que mínimo van a ser 3 sesiones. Si quieres ir realmente al origen y no ponerle ninguna tirita, porque es como que cada sesión vas a trabajar como un campo, ¿no? Y lo vas desarrollando. Después, según la persona, ya sabes que algunas cosas con esa persona puedes trabajar o no puedes trabajar. Ya vas hablando en el tema, ¿no? Pero yo siempre, el tema siempre es el origen. Yo siempre digo que si tú tienes un problema, imagínate, colitis ulcerosa, y solo lo trabajas con la alimentación, que es vital, además en este caso, no va a llegar a Sí, resolverse por completo. bueno, a mí me gustó Si mucho. tú eres muy... Es la película esta de Netflix, la serie, ¿no? Mi otra yo. Ahí lo explican muy bien, ¿no? Las tres. Sí, sí, a mí también. Es lo mismo. Entonces, tú si eres muy emocional, dices tú, bueno, yo esto lo pongo es muy así, muy mental, y yo esto lo voy solamente al psicólogo, a ver qué es lo que tengo. No, te puede aliviar algún síntoma o algo, pero la alimentación es importante también para ello.
Y después, si eres muy hippie y dices, bueno, yo solamente quiero lo energético porque esto es una constelación, a ver quién es, y solamente esto. Vuelvo a repetir, no te va a llegar. Puedes notar un pequeño cambio en el momento cuando la Claro, haces, te puedes pero vuelves, cojear de porque la una, cojeas alimentación de en una esos pata o de procesos es otra. de vital O importancia. puedes, ¿Me yo explico? pienso que a lo Entonces es, mejor hay ¿cómo? veces, no, no siempre, porque a lo mejor la información a nivel energético es muy densa y es muy difícil de solucionar simplemente a nivel físico, pero que podría darse el caso de que lo que haces, alargarlo, alargarlo en el tiempo la curación. Porque, por ejemplo, no sé, ahora mismo me viene a la cabeza en la Biblia el peregrinaje de Jesús por el desierto. Ahí él estaba realizando un ayuno de 40 días y 40 noches hasta alcanzar la iluminación espiritual. Pero claro, ¿quién está al nivel de esa gente, al nivel de esos maestros? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como mortales normales y corrientes? Combinar lo que tú estás diciendo, ¿no? Los tres planos para cortar el tiempo de esa sanación o alcanzarlo antes o que sea más efectivo. Correcto. Hay gente que trabaja, le pones un ayuno, le cambias una alimentación, por ejemplo, de la candidiasis, y claro, yo que la tuve que hacer, ostras, y con niños era como que no podía estar ni con ellos. Sobre todo la primera semana, que es cuando más toxicidad y más latosemia, ¿sabes? Y más, a lo mejor, síntomas tienes. Entonces yo digo, vale, pues por lo menos hazte un ayuno intermitente todos los días. O sea, ponte a cenar algo ligerito a las 7 de la tarde y hasta las 7, 8 de la mañana no te tomes nada, por lo menos ya son 12 horas que tu hígado ya está paradito, ¿no? Y después a lo mejor algunos batidos, eso Sí, es en la parte física, efectivamente. como digo yo, pero después, en el día a día, en la parte emocional, es estar atento, es observar qué es lo que yo pienso, cómo me hablo, cómo actúo cuando alguien me dice algo. Si se me enciende, como digo yo, el león dentro que ruge cuando me enfado, ¿para qué? Eso es un trabajo. Yo siempre digo que el mejor trabajo y viaje que hay es el autoconocimiento. Y eso es día a día, porque eso es una parte importante. Si tengo coherencia, si lo que digo, lo que hago y lo que siento, si es lo mismo. ¿Cuánto tiempo que el día tiene 24 horas? ¿Cuánto tiempo me dedico para mí? ¿Cuánto me dedico para los demás? Porque yo de aquella, yo con 2 niños recién nacidos, me mandaban meditar y yo decía, si no tengo tiempo, me ponía siempre excusas, estaba en el papel de víctima, nunca tenía tiempo. La profesora Sonia Lorenzo me dijo, pues si son 24 horas el día y no tienes 5 minutos para ti, 5, es mejor que te mates. Me dio una leche en toda la cara sin tocarme. Y era como, wow, es que tú comparas 24 horas y 5 minutos y ojo, va. Y sabes que yo le seguía justificando, pero es que los niños hacen Ruido. ruido, no sé qué. ¿Sabe su Cuando los niños tienen que contestación? aprender a El que dormir mejor aprende a en medio meditar del es en el ruido. medio No del la cosa esa brullo. de, uy, cállate que está el niño durmiendo. No. Tal cual. Mis niños meditan, saben lo que es. Cuando de pequeñito le quitaban sangre, quedaban como, uy, qué quietos. Porque yo, venga, vamos a coger la respiración, vámonos que hacemos yoga con posturas de animales, ya de chiquititos. Y eso se nota. Se nota cuando le ayudas a trabajar el pepito grillo. Que si, mami, mi cabeza me dice que la pelota no va a entrar en la portería, vamos a poner el foco. Coges una respiración, te relajas y vas a poner foco dentro de la portería. Y con toda tu fuerza le das. Y lo acaba metiendo. Y mami, haces magia. No, te estoy enseñando cómo tienes que hacerlo. Donde tú pones el foco se expande. Tú tienes un dolor ahora mismo, ¿no? En el brazo. Y tú, al mandarle el foco al dolor al brazo, se va a expandir más el dolor. Pues pellízcate en el otro, pero fuerte. Vas a ver cómo te va a doler el otro, ya no te duele tanto eso. Hay mucha gente que se focaliza mucho en el dolor. Y está ahí, y me duele más. Y eso también, eso es lo que digo yo, trabajar la parte mental emocional. Tú sabes que el 90% también en consulta lo que se hace es trabajar mucho la parte de psicología, ¿no? De empezar a cambiar hábitos de forma de pensar. Yo siempre digo, ¿sabes lo importante que es la actitud? Hay gente que tiene un problema y se ahoga en el problema, no busca soluciones. Y cualquier problema tiene como mínimo 10 soluciones. Y yo digo que esta vida es una actitud. Tú si vas a un dentista, Vero, sabes que te van a arrancar una muela o que lo que sí, arrancar una muela o empastártela. Tú estás con resiliencia, con actitud allí, ¿no? No le estás peleando con el dentista llamándole capullo, hijo de, ni nada, no, estás con... Pues eso es lo mismo en la vida. Porque cuando la gente te dice es que
discutí con la pareja, o con el hijo tiene un problema, o el vecino que se murió, o no sé qué, yo a la gente le digo, es que es la vida misma. Pero ¿qué herramientas y qué actitud tienes tú para transitarla? Porque eso siempre va a pasar. Alguien te va a morir, con alguien vas a discutir, a lo mejor a tu niño le puede pasar algo, llevarse un golpe. Pero ¿qué herramientas tienes tú? ¿Cómo El problema es que, por transitas lo general, ese momento, ¿no? yo creo que ¿Cómo lo muchas gestionas? personas Eso es de vital no importancia. tienen facilidad para acceder a esas herramientas internas. Y es por falta de esa coherencia interna que estás hablando tú, porque al final tu coherencia la podemos resumir a la coherencia que hay a nivel celular, creo yo, ¿no? Somos un saco de células, las células son un saco de átomos, entonces nosotros ¿qué somos? Un conjunto de átomos con un campo energético todo a nuestro alrededor. Y la célula, ¿qué necesita para estar bien y para no estar condicionada ni asfixiada? Necesita un líquido circundante que esté sano. ¿Y con qué se contamina ese líquido? Con tus pensamientos, con tu alimentación, con los bloqueos que hay a nivel energético. Entonces, si ese plasma está intoxicado, ¿cómo vas a pensar tú diferente? No puedes pensar diferente. Cuanto más limpio estés en los 3 planos que estás hablando, más libre vas a ser, menos condicionado vas a estar y más herramientas vas a poder tener a la hora pues de lo que estás diciendo, de estar alineado y de vivir en coherencia y con más salud. Por eso a mí me parece importantísimo, la primera consulta se aborda la parte física. Lo que tú dices, un detox, dar unas pautas para quitar la tosemia, para que después podamos trabajar ya a su vez la parte mental emocional e ir yendo como el origen, ¿no? Y dándole pautas de como de cambio. A mí gente a veces cuando me pide dietas, yo le digo que a mí las dietas no me Dicho gustan, porque eso, el ya me da típico, pereza. hay gente que le da los gramos y hoy tienes que comerte esto, y yo, puedes empezar muy bien, pero después olvídate. Yo a la gente, claro, es que a mí, es que yo igual, es como, uff, hasta parece que carga, ¿no? Yo le digo que yo lo que enseño a la gente son cambios de hábitos. Vamos a introducir, vamos a quitar cosillas, a lo mejor un aceite que mucha gente cocina con el de girasol, pues mira, empieza a quitar ese y pon el aceite de oliva, por ejemplo, virgen. ¿Sabes? Pinceladas poquitas, porque si le meten muchas cosas ya se agobian y ya no hace nada. Pero lo importante es lo que tú siempre dices, ya liberar la tosemia. Para mí me parece de vital importancia. Es cuando la gente viene a alguien y es que ya viene de otro lado y sigo con el problema. Y fui a otro naturópata y sigue el problema. Y yo le dije, ¿y alguna vez hiciste algún detox? ¿Has limpiado? Ay, no. Pues entonces, tú si le metes suplementos para dentro de cosas, pero si antes no limpias, es tirar con el dinero. Es tirar con el dinero, no absorbes nada, normal que estés así. Primero lo que tenemos que hacer es barrer, tenemos que primero limpiar. Después de limpiar, vamos a ir a empezar a reparar, vamos a ir a reprobar y vamos a ir mirando. Y lo que tú dices, una vez que ya limpias, tu estado emocional, hasta tu piel, ya va cambiando. Y pues claro, hay gente que en las primeras a lo mejor días, dependiendo el síntoma que tuviera o la enfermedad que tuviera, tiene más síntomas, entonces le entra el miedo. Yo ya tuve alguna personita de dejarlo, de no querer continuar, porque si le dio el dolor del lumbago y que no sé qué, y estaba peor, levanta taquicardias, claro. Y dice, igual fue lo que me diste, y yo lo que te di fue un limpiador cardomariano y una vitamina. Eso no tiene ningún efecto secundario con los nada. signos de Pero las claro, crisis le entra el depurativas, miedo. porque claro, pues si la gente los desconoce, pues es normal que tenga miedo de que vayan a aparecer síntomas después o resulta que estamos yendo hacia atrás para ir hacia el origen y aparece una otitis que hacía 15 años que no tenían otitis, pero cuando eran jóvenes siempre tenían otitis todos los años. Y de repente se le desaparecieron y ahora después de 15 años me aparece una otitis. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me has hecho? Pues bueno, pues claro, si lo desconocen, pues se asustan. Y después, sobre todo, gente que a lo mejor, pues lo que estabas diciendo tú antes, ay, es que me duele la pierna, ay, es que me duele la cabeza, vamos a tomar la pastilla, pero ¿te duele algo? No, pero por si acaso me duele la cabeza ya me lo tomo. Pues claro, las consecuencias de esa medicación excesiva y ese abuso por todo y sin más tiene sus consecuencias. Luego cuando eso hay que empezar a sacarlo del cuerpo, pues la fatiga también. Sí, es como las niñas.
Las niñas, ahora que Ah, tienen bueno, algún sí. problema con la regla, que le viene Me sale irregular un o mucho grano, dolor o pastilla algo, ya le están anticonceptiva. metiendo una Ay, que pastilla es que anticonceptiva. tengo migrañas Todo cuando tomo la hormonas. regla, No pastilla sabes tú, anticonceptiva. el día de Horrible, mañana el sí. problemón. Sí, sí. Y sin embargo, yo le digo que incluso con ese aguatillo, pues ya está arreglado. Porque lo he comprobado en mí misma y lo compruebo en muchas niñas. Entonces, ¿qué necesario es para todo y al mínimo como el colesterol? Que hay una alerta ahí del colesterol. De venga, ya dando. Pero Dios, pero que el colesterol que está en el momento, hay que ver más parámetros. El colesterol en sí no es que sea malo. Y que a veces hay unos parámetros viendo, lo pasa con lo mismo como la fiebre, que hablábamos el otro día, Vero, que ya están con la fiebre y ya las mínimas décimas ya para querer bajársela. Hay que saber también cada Sí, uno, porque hay gente que tiene tenemos que hablar 39 y de puede eso, que es compulsar, muy ¿no? Y hay interesante y gente la que llega a gente le 41 y tiene puede o no puede. pánico, Cada uno verdadero es médico de pánico. uno, como digo Ya yo, por ¿no? menos de Pero nada, pánico. Claro, y ahí como digo yo, los soldaditos están luchando con a los ver, otros, con la batalla, pues, pero, ¿la? y que es bueno, pero ¿La escucha, qué? pero ¿sabes qué Ah, la emoción tiene la rabia. fiebre? Claro, el rebelarte contra, Rabia, contra... rabia, rabia. No, no, y rabia porque la fiebre que es, te sube la temperatura, calor. Cuando estás enfadadito, toca el hígado. Yo siempre le digo a la gente que estoy enfadada, digo yo, quiero que visualices tu hígado riendo. Le digo que se me dice con una sonrisa. Sí, sí. Pero para que veas, entonces, indica mucho la gente que suele estar constantemente con fiebre. Ahí hay una emoción que hay rabia interna. Entonces, rabia por lo que, de dónde viene. ¿Ves? Por eso es tan importante. Y después que hay cosas naturales, como aceite de lavanda, con un masajito en los pies, o aurículo pinchándote aquí en la oreja, que tú también puedes ir rebajando y no automáticamente ya cortar, porque, como dice Hammer, de biodescodificación, la fiebre está en esa fase de resolución, ¿no? O cuando tenemos una infección, ¿y qué hacemos? La cortamos con el antibiótico, la cortamos con el paracetamol, y eso sigue estando ahí, no se está resolviendo, porque está en esa fase final. Lo malo que yo entiendo, que hay gente que es muy, Bueno, que no quiere sentir a nada, que le veces da yo creo que miedo, o hay por esto, o procesos tengo que que ir a también es trabajar, que mucha gente difícil también hace que y es tengo que trabajar y complicado tengo y que es normal tomarlo, que te entre el miedo, porque ¿sabes? cuando está a lo mejor, cuando estás peor, a lo mejor en enfermedades más graves, comprender que es que lo que estás viendo ahora es el proceso de resolución de lo que te pasa, ¿quién se queda ahí quieto sin hacer nada? Es duro, es difícil, entonces, bueno, Yo, claro que sí, por eso que depende de situaciones, ¿vale? Pero que lo más común es a las décimas, venga, darle, sobre todo los niños, ¿eh? A la mínima ya darle. Pero te digo, yo no hace mucho, yo es que te digo, cada dolor que tengo, ya estoy viendo la emoción, ¿no? No hace mucho había hecho un curso que era de movimiento, que había que bailar, y yo, pues, lo de bailar en público y todo me daba vergüenza. El día siguiente, Vero, me levanté con el talón de Aquiles del pie derecho rojo, inflamado y con un dolor que no sabes tú bien. Y digo yo, concho, ¿qué pasa aquí? Mi marido me decía, toma un paracetamol, pon las agujas. Y yo, no voy a hacer nada porque esto está diciéndome algo. Voy a ver, veo toda la biodescodificación, claro. Solamente leyendo lo empiezo a llorar. Y entonces pongo las manos y agradezco. Agradezco todo eso porque tema energía masculina, padre, el impedimento de la vida, lo que son. Yo cojeaba, ¿eh? Yo ese día cojeaba, que no sabes qué dolor, y lo tenía caliente y rojo. El día siguiente, después de estar por el día varias veces sintiendo ese dolor, agradeciendo y conectando con la emoción que había visto que era, el día siguiente dejé de cojear, casi no tenía dolor. Y a los 3 días ya marchó todo por completo. Si le pusiera una aguja, si le pusiera, pero que me dolía, ¿eh? Si tomara un paracetamol, estaría cortando eso. Por eso yo lo primero que hago, me trabajo siempre a mí misma la energética y la emocional, ¿no? Voy al diccionario, veo no sé qué y indago, a ver. Y cuando tomas cuando conciencia, llevas porque cuando tomas a conciencia esa es cuando se zona, resuelve. Tu cuerpo, cuando llevas la hay un cambio, puedes conciencia, llorar, puedes gritar, se te llenan los ojos. Claro, y eso es correcto, y eso es muy bueno. Yo a la gente le digo, las consultas de la parte física son muy contentas, pero las consultas de la parte emocional ya hay una caja de clines, ¿no? Porque claro, porque es bueno. Porque, claro, porque ahí tomas conciencia y a veces como, no me llegan los que yo, tú tranquila, tú dale que te cobro 50 céntimos por cada uno. Hacerle reír, ¿no? En ese momento le digo. Pero que es súper importante, ¿sabes? Eso quiere decir que esa sesión ha sido potentísima y muy sanadora. Porque cuando estás hablando con alguien, brazos cruzados, no, sí, no, bueno, olvídate. Yo lo primero que le digo es
por favor, abre los brazos, descrúzate los brazos. Claro, porque me fijo mucho en las posturas Bueno, no verbales, ¿no? hay gente que no llora y En el cómo hablamos, cómo movimiento se gestionamos, hace qué hacemos incluso sin igual. hablar. Tampoco hay Entonces, por qué claro, ir personas que están buscando siempre. esa descarga. Que hay gente que lo procesa de otra manera y lo libera de otra manera. Pero bueno, sí, el llanto suele significar eso, sí. Sí, pero a veces, sí, sobre todo yo lo que veo, sobre todo es en hombres, ¿eh? Pero porque también hay una creencia muy arraigada que los hombres no lloran. Había que ir a la Sí, guerra, sí. había que estar duros, fuertes, preparados, y hay mucha creencia de ello, ¿eh? Pero si tocas bien a fondo, 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 los ojos se te ponen cristalitos y alguna lagrimita te cae, te lo aseguro, ¿eh? O, o de esto que haces un respiro, que coges aire y echas como un suspiro, ahí también nos indica también algo. Ahí hay ya como una liberación, ¿sabes? Pero por eso me parece importante el abordarlo todo y siempre el origen, dejar de poner tiritas. Claro que es necesario que si tienes dolor, ponerte una acupuntura, darte un masaje, descontracturarte. Claro que es necesario, claro, para que no vaya más. Pero también es necesario lo típico, que no, a ti nunca te pasó que la gente que las Duele. cervicales, aquí a nivel, es que siempre se me contrae. Hago masajes, pago y no sé para qué, que tengo que ir cada 2 semanas o ahí. Claro, claro, pero lo bonito es, vale, te doy masaje, te descontaturo, pero vamos a ver qué está habiendo ahí, qué cargas estás llevando, qué es lo que haces que no, que haces de todo el Bueno, mundo y no es lo que tú tienes que hacer, ¿sabes? Para que es que es tomar conciencia y después ver las cosas siempre desde otro lugar, porque por lo menos lo digo por mi propia experiencia y mi familia, ¿vale? Todo era verlo por la parte negativa. Todo, siempre, la queja, ay, esto no hagas esto, que te puede pasar esto, todo era verlo desde su lugar. Yo con los años, desde que me marché de casa con 20 años, que fue mi salvación, era como nada, es que yo aprendo a ver las cosas desde otro lugar. Yo qué sé, un golpe con el coche, vale, ¿qué me quiere indicar? Yo veo bueno, mensajes por todos los por lados, es ejemplo, lo que me refiero, esta ¿sabes? gente Esto me quiere indicar algo. que tiene la típica frase de es que si esto fuera así, pues el médico ya te lo decía así o ya te lo decían así en la tele. A ver, podemos, mm, entre comillas, no meternos o entender que no hablen o no valoren o no entren a cuestionar la sinergia que hay entre la parte energética, emocional con la física, que la parte emocional y física ya me parece fuerte que siga habiendo profesionales que no vean relación, pero bueno, caso aparte, eh, que sigan diciendo que no hay relación con la carga toxémica que ya es a nivel físico, con las enfermedades, eso ya me parece brutal. ¿Qué opinas y qué le dirías a la gente que sí? Uy, sí, sí, opino que en todas mis charlas, conferencias a donde voy, es lo primero, una de las cosas que hago. ¿Sabes qué opino? Que yo tuve la gran suerte de tener 3 profesores de nutrición médicos, aún médicos a día de hoy en el sistema aquí en Galicia, en Pontevedra. Y uno de ellos, Juan Núñez, por ejemplo. Y él pidió una excedencia. Él era pediatra, por el tema que como no recetaba, pues había problema. Entonces tuve la gran suerte de darme clases y la doctora Otero Roel, como en sus años, y Carmelo de Vizcaya también, como en sus 5 años de carrera, lo que se han estudiado es el síntoma, bueno, la enfermedad, el síntoma y el tratamiento. No han estudiado tema de origen. El tema de alimentación, como me decían mis profesores, habían sido unos temarios. Que Carmelo de Vizcaya, él se cabreó mucho como cómo estudié esto y él ya ves que tiene su método de casa de ayunos y todo lo que él hizo, ¿no? Y yo diciendo, wow. Entonces mucha gente viene problema, entonces yo le digo, pero es que es normal que no os digan nada. Primero, porque tienen 10 minutos para atenderos. Segundo, porque no lo han estudiado. Si no lo han estudiado, ¿cómo te lo van a decir? Entonces, claro, como no tienen ese conocimiento, los que lo decimos somos, va, eso son pseudociencias, eso no, no, pero es que lo estudiamos, la naturopatía está dentro de la ciencia de la salud. Y tercero, aparte de todo esto, quien tenga conocimiento estudia algo, es que detrás está la farmacéutica. Yo le digo a la gente, la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, que el azúcar produce radicales libres, produce cáncer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué coño en los hospitales hay máquinas con Coca-Colas, con gases,
con procesados, palmeritas, donuts, chocolates y todo eso. ¿Por qué lo hay? Que lo haya, mira, que lo haya en un supermercado, en un centro comercial, muy bien, ya no digo nada, pero un hospital que supuestamente está para sanarnos de nuestra salud, no entiendo cómo pueden permitir eso y me pongo muy cabreada. ¿Cómo Aquí pueden sí hay permitir eso la Organización Mundial de la Salud? Eso es porque realmente incomprensión el total. objetivo que tienen no es realmente curarnos. Porque eso produce. Pero es que yo a la gente y enseño las fotitos de los hospitales y las pongo en las charlas. Claro, y la gente que le hago, la gente la hago pensar. Y te dicen, es verdad, mi niña estuvo ingresada con 4 años, con asma. Su neumóloga, la pediatra neumóloga del Cunqueiro, me dijo que ella era asmática crónica de por vida. Y yo, que soy tan expresiva, me quedaba así. Y me dijo, ¿por qué no lo ¿Por quieres qué te aceptar? tienes ¿Por que qué pones esa cara? resignar Y que hombre, esto va a tendré que ser saber el así para origen, toda chica. Yo no la me vida? compro eso lo que me digas que mi niña con 4 años va a ser asmática de por vida. Cuando estaba ingresada, De entrada, correcto, es que desayuno, además se lo leche. dije, es que no me lo compro, es que se lo dije. Y mira, ¿y sabes qué le daban de comer? Le traían hamburguesas. No, no, le traían hamburguesas pequeñitas, le traían salchichas, le traían pizza, lo que mi niño no come nada, porque hamburguesa es la carne que yo le hago en casa, que compro carne y la hago yo. Y claro, yo le decía a la No, enfermera, ¿pero qué comidas son y estas? Hombre, lo aparte que que comen los niños, ellos si serán los que estás comen en su casa en ingresado otras, porque mi niña de por esto no ha probado una nunca. determinada enfermedad, te tendrán que poner ¿Cómo una eso dieta en pueden darle? base a eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo contemplas, Sí, entre sí, eso, comillas, eso lo que suelen hacer. meter baja en sal Eso entre o comillas lo otro suelen tipo? Pero, hacer, por ¿no? Pero yo ejemplo, me explico de a que los esos son respiratorios le procesados, siguen joda. dando leche a Que todos, como creo tú en yo, un ¿no? hospital. Ah, sí, claro, pero es que eso como no lo han estudiado, los lácteos está bien, y tú toma. Y yo es lo primero que retiro. Mi niña ya que nunca probó ya la leche. Y lo que le quitamos, ¿y sabes cuál era mi niña? La pediatra le daba siempre Ventolin, la Stilsona, Budosonina, y claro, ¿cuál era el problema? Y le daba antibiótico. Cuando empezaba octubre, antibiótico 3 días seguidos todas las semanas. Nunca se lo he dado, iba yo. Y porque le decía, es que tiene pocos soldaditos. Y le digo yo, si tiene pocos soldaditos, le das antibiótico, ¿qué quieres? ¿Matármela? Llegó un punto que ya no fui más a ella y a la niña le hice las pruebas de alergia porque ella se negó a hacerlas porque tenía 4 años y que todo era vírico. Y yo le dije, por supuesto, nuestra microbiota está formada por virus, bacterias, hongos, arqueas, por todo eso. Es normal. Pero yo quiero saber el origen, en la parte física. Pues me pagué unas pruebas de pago y a la niña le salió alergia a la avellana, que mi madre le había dado un bocadillo de nocilla ese día, que entró con 87 en oxígeno, con los labios amonotonados. Con eso te lo digo. Por eso que me cabré un poquito y doy las gracias a todo lo que yo he estudiado. A mi niña, a la neumóloga, le decía, le estoy dando hongos. ¿Tú sabes qué mal me contestó? ¿Tú piensas que si los hongos tuvieran estudios científicos no lo estaríamos dando aquí en el hospital? Yo muy educada le contesté, pues se ve que lo que usted estudió no es lo mismo que yo, porque aquí en Eso te Pontevedra iba a decir, tenemos un se gran ve que ella no estaba laboratorio muy al que tanto. se Es que llama como nos IFAS da Terra gusta y tengo hablar su sin saber, vademecum pero después con más de es la 100 otra estudios parte, ¿no? científicos. Ellos sí, Así le ellos contesté. tienen razón. ¿Te das cuenta? Pero claro, pero yo a la gente, Vero, la hago pensar. ¿Por qué hay las máquinas ahí? Jodá, que las pongan en otros lados, pero en un hospital no las pongas, ni en las urgencias, ni donde están los niños. ¿Sabes? Pon solamente las aguas. Ponte unas naranjitas, porque ahora vienen todas las comidas, los huevos y todo frito, ya todo plastificado. ¿Por qué no pones ahí unas naranjas? O unas manzanas. ¿Sabes? Por eso que hay que despertar mucho. Y la niña, aparte de la parte física, que le quité la avellana y el gluten, que aunque no le daba, le fue retirarlo y la niña lleva casi 2 años que no es ni asmática, ni crónica, ni de por vida. Lo malo que si seguía con los inhaladores sí que le acabarían fastidiando sus pulmones. Y trabajé la parte emocional. Yo a la niña, cuando estuvimos ingresada, yo le preguntaba, cariño, ¿y para qué te has puesto malita aquí? Ay, pobre. ¿Para qué? Le decía. ¿Y sabes qué me contestó mi hija? Mami, porque quería estar solamente contigo, para estar contigo. Claro, es la segunda, y entonces, claro, pues, Muy bien. pues a partir Muy de bueno. ahí, ¿qué nos hemos hecho? Pues un día a la semana por las tardes, pues 2 horitas es Me tardes de gusta. chicas. ¿Vistes? Cómo hemos trabajado la parte emocional. Claro, pero y la parte física, muy importante. No toma gluten ni toma avellana, pero porque me moví yo. Digo, yo no puede ser. Es que es lo Y que tiene le, que y le entender la restablecí la gente, que no te microbiota puedes porque venía resignar porque de no su puedes microbiota de dejar una ni tu salud candidiasis ni tu cuando yo también bienestar la en tuve manos de otras y todo personas. Puedes influye, dejar que pero te para que aconsejen. veas. Puedes Entonces, cuando, obviamente, a ver, el hospital y los médicos están ahí, cumplen una función muy importante, pero tú tienes que involucrar
tiene que involucrar en tu... Y la gente no se involucra en su salud. Y no quieren ir más Totalmente. Las allá. Es urgencias sobre dejarse a la todo. deriva Las completamente y han urgencias, dicho esto y venga, para adelante con eso. No me cuestiono nada, ni me planteo nada, ni quiero, ¿sabes? Decir, pues no, vamos a ver por qué tiene que ser esto así. Vamos a ver qué alternativas puede haber, vamos a consultar otros médicos. No, dicen una cosa y ya está, sentencia al infinito. no. ¿Y sabes el problema que yo veo? Que las urgencias están estupendas y bendita maquinaria y todo, ojo, ¿eh? Vale. Pero es que hay muchas urgencias porque no hay muy buen trato en la atención primaria. Por lo que digo, porque tú tienes un dolor de huesos y te derivan al Y todo se traumatólogo. dice, Tienes un problema de corazón al cardiólogo. Tienes un problema de tal, pues al digestivo. ¿Vale? Y lo hacen todo como separado. Y todos somos un todo, todo, nuestros órganos, todo es un todo. Yo ya veo algún médico, que ya te dice alguna pincelada, te dice, bueno, intenta relajarte, intenta meditar. Y yo, bueno, vale, pero hay otros que no. Y yo te digo, yo hablo de mi propia experiencia y específicamente con esta pediatra de neumología, porque lo he vivido con mi hija. Y el tema de los hospitales, jová, pero es que, y además tengo todo un estudio de la OMS, como dice, de los azúcares. Y entonces lo tengo aquí en consulta y te digo, mira la OMS lo que dice, esto produce esto, lo tengo todo. Y se lo envío a la gente incluso por correo. Que no lo leen, que no lo lean, pero ahí tienen la información, que no me lo invento. Entonces, ¿por qué tiene que haber máquinas en esos sitios? ¿Por qué realmente no están para realmente tomar conciencia? Ponlas donde tú quieras, ponlas en el parking, mira tú, o fuera, pero no allí dentro, ¿sabes? Entonces, es por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de corazón, después te dan siempre la pastita de corazón, ¿no? Y no le dan, por ejemplo, la vitamina D. Y esas personas, a lo largo de sus años, van a tener problema de corazón darle otro porque bloquea la vitamina D, por ejemplo. Entonces yo cuando alguien me viene, o esto, yo pues tómate una vitamina D, por ejemplo, y aquí en Galicia que siempre llueve, además. Entonces me parecen cosas, o cuando hay una falta de hierro, tómate una vitamina C antes de tomarte el hierro, que seguramente que vas a ver cómo vas a absorberlo mejor. Y A ver, también yo hacer quiero un hacer una detox, que a ver, que eso para puntualización que mí, la gente también tiene hacer que un entender, detox, porque a ver, eliminar la esto no se tosemia, para mí es el trata primer punto que se hace. Es lo primero de lo primero. de echarse las culpas unos Siempre. a otros, ni de lo que hacen unos lo que hacen otros están bien, ni de ir unos en contra del trabajo de otros. Simplemente, pues eso, que ellos están centrados en el estudio No, de la no, no. enfermedad y es en lo que se desarrolla su carrera, en el estudio de la enfermedad y, por ejemplo, en este caso que estamos hablando tú y yo, pues el naturópata está centrado en el estudio de la salud. O sea, ellos están centrados en la enfermedad y nosotros en la salutogénesis y en los procesos que te acercan a conseguir esa salud y a mantenerla. Entonces, por eso son esos enfoques distintos, pero no es ir una cosa en contra de la otra, es más, deberían de complementarse las dos. Y bueno, eso también creo que es importante que lo entienda la gente. No, y es más, lo primero que ha nacido fue la naturopatía, pero como la naturopatía no llegó a poder salvar ciertas vidas de riesgo, por eso nació la sanidad y nació la medicina, los medicamentos, por eso ha salido, porque llegó un punto que la naturopatía no llegaba. Y me parece correcto por eso, pero es como que yo siempre digo que hay que ir como de la mano. No digas que todo lo que sea, igual como yo, no voy a decir que todo es la verdad tal cual, pero es que tengo propias experiencias y he estudiado cosas, veo estudios científicos también de hongos y todo, o que te pido una prueba para saber y que te diga que no, porque ya tenga 4 años y todo es vírico, ¿sabes? No me Ahí parece entramos ya normal. en Y lo unos mismo, términos que como lo te tenemos que digo, dejar para otra no es que charla, sea Noelia, con la porque sanidad, se es nos... con los gobiernos y con la misma OMS, me refiero de que no prohíban. Pero es que a mí estas cosas me encantan para que la gente tome conciencia, que es por Dios, que es la salud. Y sobre todo es promover la salud y de los pequeños, de los niños, porque va a ser nuestro futuro. Mi niño tiene un amigo que solo bebe Coca-Cola y él ni la quiere ni oler. Y también quiere ser futbolista. Y yo, cariño, ¿tú piensas que él va a llegar futbolista? Como le den golpes, sus huesos van a romper más fácil. Y le explico el por qué. Yo, no, mami, no. Y decía él, ¿te acuerdas de Cristiano, mami, en un anuncio que Noelia, quitó la Coca-Cola y se si puso el tuvieras que agua? Y yo, para que resumir, veas, ¿vistes? Y mi niño es digamos, que en ni la unas prueba. Pero poquitas eso es cosas, señal, lo es que una promover. persona puede hacer de forma sencilla en su casa y en los tres planos en los que estamos hablando para reducir todo aquello que está o toda esa toxemia a todos los niveles que está contribuyendo a su enfermedad,
¿qué le dirías? Pues mira, primero ante todo, en la parte física, pues hacer ayunos intermitentes, buscar alguna hierba, algún cardo mariano o algo para empezar a hacer un detox de hígado. Simplemente ya. Ejercicio, aunque sea 20 minutitos, aunque sea 2 días a la semana. En la parte física y mental, en la parte, perdón, mental y emocional, empezar a observar cómo piensa, qué pensamiento se dice, cómo se habla, cómo reacciona según el otro si le dice algo. ¿Vale? Saber gestionar las emociones, si le pasa algo, tiene un accidente, a su hijo le pasó algo, cómo gestionar. Y en la parte energética, yo simplemente hasta con la meditación. Empezar a aprender a parar la mente, que al mismo tiempo la escuchamos, una musiquita, empezar a observar y vamos a ir hacia adentro, porque lo que pasa afuera es un reflejo de lo que está adentro. Entonces, una pequeña como meditación. Son pinceladas y la respiración también meteríamos aquí, que es importante, los ejercicios incluso de respiración. Muy bien. Muy Sí. básico, que suelo mandar a todo el De mundo. acuerdo. No Y ya tengo, ves que estás trabajando no tengo más que los 4 cuerpos. que aportar ahí. Y nada, ya para terminar, porque al final esto se nos alarga un montón, ¿algún mensaje final que te gustaría compartir con la gente que nos esté escuchando sobre la importancia de abordar su bienestar y su enfermedad en todos estos aspectos y planos de los que estamos hablando a nivel físico, a nivel emocional y energético? Pues mira, una cosa que se me olvidó en la parte física es de vital importancia el agua. Hay muchas enfermedades que es por estar deshidratado, por no beber agua. Yo a veces solo recomiendo beber agua, que se me olvidaba, muy importante. Y ¿qué mensaje decir? A mí me parece sobre todo que empecemos a querernos, a escuchar el cuerpo y a tomar conciencia, porque además todos somos uno. Todo lo que te pasa a ti está relacionado conmigo, bueno, todos somos uno. Entonces yo lo que primero que diría es tomar conciencia, que seamos coherentes con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, que ya solamente con hacer eso ya es mucho trabajo. Pero sobre todo el investigar, el que no me creas todo lo que yo te digo. Averígualo tú o ponlo en práctica, siéntelo. Porque yo siempre como cuento mi propia experiencia. Y lo que yo hice, cómo hice y cómo sigo haciendo y viendo cómo gente pues le dices esto y cómo cambia, ¿no? Pero sobre todo, nuestra mente, cuando tiene un palito negativo, ponerle el otro para abajo positivo. Y hay un chico que recomiendo mucho, que es Nike Bujica, no sé si te suena, que es de Estados Unidos, que no tiene ni brazos ni pies, de superación, que su madre lo rechazó los primeros meses, no quiere saber nada de él, que era feísimo, su padre no. Intentó también suicidarse porque era diferente a los demás niños. Y bueno, es un motivador, un orador de maravilla que te dice, si tu cuerpo te pone límites, que no te los ponga tu mente. Entonces, gente, cuando viene con un montón de problemas, le mando ver un corto que hay traducido que se llama El circo de las 1000 mariposas en YouTube. ¿Lo pueden ver? Sí. Y es de superación tremenda, porque mira, se tira de paracaídas, nada, bucea, tiene hijos, hace de todo, y sin manos y sin pies. Tiene una plantita de un pie simplemente y no tiene ni brazos ni pies. Nos quedamos con eso. Todo lo que ha pasado y que si él puede, ¿cómo no vamos a poder nosotros cuando tenemos 2 piernas y 2 brazos? Como nos dejen, nos ponemos aquí y no terminamos. Así que nos queda pendiente eso, la charla de la fiebre. La vamos a hacer, que me parece súper importante. Así que... Cuando quieras, aquí estoy al servicio. Sabes que lo mío es la comunicación, me encanta, ¿vale? Y muchísimas gracias, Vero, por contar conmigo para este podcast, ¿vale? Muchísimas gracias. Chao, chao.